Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Echeverri Chica, residente de Pediatría de segundo año de la Universidad Libre, y el día de hoy vamos a hablar acerca de exposición perinatal al virus de inmunodeficiencia humana. Dentro de los temas que vamos a desarrollar durante la exposición, vamos a hablar acerca de microbiología, son unas generalidades, la fisiopatología de manera profunda la vamos a tocar en las siguientes exposiciones. Unos datos importantes acerca de la epidemiología, introducción, mecanismos de transmisión, cuidados ante parto, profilaxis y tratamiento. Este es un virus que hace parte de la familia Retroviridae, de la subfamilia Orthorretroviridae del género Lentivirus. Se clasifica en virus de inmunodeficiencia humana 1 y 2. El 1 es el responsable de la pandemia del SIDA, mientras que el 2 puede generar esta condición, sin embargo, no es menos patógeno y es menos transmisible, y en su gran mayoría se encuentra confinado a la parte de África Occidental. El virus de inmunodeficiencia humana 1 se divide en tres grandes grupos, O, N y M, y este grupo M se subdivide en varios subtipos que van de la A a la J, y estos son los responsables de la infección y de generar la condición de SIDA. Este virus tiene una forma de esfera, un diámetro de 100 a 120 nanómetros, y su envoltura es una bicapa lipídica, y allí tiene las glicoproteínas 120 y 41. Esas glicoproteínas son las que se van a unir a los linfocitos TSD4. El gen GAG codifica para las proteínas de la matriz, que es P17, y de la cápside P24, que sirven de antígenos, y el gen POL codifica para la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Entonces, a grosso modo, lo que sucede es que las glicoproteínas se unen a los receptores de los linfocitos CD4, al CCR5 y CXCR4, y por medio de la transcriptasa inversa, el genoma del virus se integra al genoma humano para así pasar de ARN a ADN viral. ¿Qué células puede infectar el virus? Linfocitos TCD4, macrófagos, monocitos, células de Langerhans y células dendríticas. Bueno, entonces ya en cuanto a la epidemiología mundial, en el 2018 se diagnosticaron 160.000 niños con virus de inmunodeficiencia humana menores de 15 años. Y en el mundo, en total, hay 1.7 millones de niños con infección por este virus, y el 90% de estos viven en África subsahariana. Una epidemiología más puntual acerca de la infección perinatal: la mayor carga de la enfermedad se presenta en países con recursos limitados. En África subsahariana, el 86% de las mujeres embarazadas tienen virus de inmunodeficiencia humana, y en este mismo lugar el 80% de los niños entre los 0 y 14 años adquieren el virus de inmunodeficiencia humana. Es muy importante tener en cuenta que las madres VIH positivos que no tienen la terapia antirretroviral tienen un riesgo de transmitir la enfermedad que oscila entre el 15 al 45%. En el 2018 hubo 770.000 muertes por esta enfermedad, de las cuales el 15% eran menores de 20 años. Y en los países en vía de desarrollo, el 90% de los casos se debe a transmisión madre. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia en este momento? Se ha evidenciado una tendencia creciente. En el 2018 hubo un aumento del 16.4% con respecto al año previo, y la tasa de incidencia es del 26.6 casos por 100.000 habitantes. La mayor parte de los casos se da en los hombres, en un 81.4%. Y en el 2019, 1.6 mujeres gestantes tenían virus de inmunodeficiencia humana, y se notificaron 42 casos de transmisión. En esta gráfica pueden evidenciar el comportamiento del virus de inmunodeficiencia humana en Colombia en los últimos 3 años. Como pueden ver, las barras rojas son el año 2019 y se evidencian pues que hubo un aumento de casos. Aquí podemos evidenciar la incidencia del virus de inmunodeficiencia humana ya por departamentos. Quindío, Barranquilla, Risaralda, Bogotá, Valle tienen una incidencia mucho más alta, mientras que incidencias más bajas las podemos encontrar en San Andrés, Boyacá, Vaupés. En este mapa, lo que ven en color amarillo son los departamentos en los que
ha habido un incremento en cuanto a la notificación de casos del virus de inmunodeficiencia humana en Colombia. Y en la distribución de casos según el grupo etario, la mayor cantidad de casos se presenta entre los 25 a los 34 años, seguido por los 15 a los 24 años. ¿Qué factores de riesgo tenemos para adquirir la infección por este virus? Entonces, una exposición mediante contacto sexual, exposición por contacto con sangre o con productos sanguíneos, por uso de drogas inyectadas o la exposición a través del embarazo, nacimiento, lactancia materna, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, entonces ya entrando un poco más al tema, es súper importante que tengamos en cuenta que gracias a las recomendaciones universales que se han hecho para las madres con diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana, se ha disminuido dramáticamente la tasa de transmisión del VIH perinatal. En Estados Unidos está por debajo del 1% y en Europa también. En Estados Unidos en el 2016 nacieron solamente 44 niños con infección por virus de inmunodeficiencia humana y la incidencia de VIH perinatal es de 1.1 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Entonces, puede ser inútero. Se considera que es inútero cuando tenemos una prueba de amplificación de ácido nucleico positiva en las primeras 72 horas de vida. Y durante el trabajo de parto o en el parto, entonces cuando tenemos una prueba negativa en las primeras 72 horas, pero al mes de vida tenemos la prueba positiva. ¿Y cuándo se considera que es mediante la lactancia materna? Cuando tenemos una prueba positiva después del primer mes de vida o en los siguientes. En cuanto a la transmisión intraparto, este se debe a que hay contacto de la mucosa del recién nacido con sangre y secreciones de la mamá. Cuando tenemos una ruptura de membranas por encima de 4 horas, hay un aumento en el riesgo de la transmisión y también se debe a que durante las contracciones hay microtransfusiones a través de la placenta. En cuanto a la lactancia materna, realmente no se tiene muy claro el mecanismo por el que se da en este momento. Se considera que la entrada se puede hacer mediante el tracto gastrointestinal que ha perdido pues integridad y por allí pasa el virus. En estos niños que han tenido infección por medio de la lactancia materna se han evidenciado niveles elevados de lipopolisacáridos, lo que sugiere pues que la infección fue mediante el tracto gastrointestinal. En cuanto al tejido linfoide, pues esto realmente en humanos no se ha documentado, sino que se realizó un estudio de un virus similar en simios y se identificó que por allí también se podía entrar la infección, entonces, pero pues no es algo que esté en el momento comprobado en humanos. Entonces, como ya habíamos dicho, la infección por virus de inmunodeficiencia humana que se detecta al mes de vida o más tarde, pues se le atribuye a la lactancia materna. El riesgo de transmisión es mucho mayor en los primeros meses de vida. Los estudios han evidenciado que entre más edad tenga el niño, pues menos riesgo de transmisión hay mediante la lactancia y se han descrito varios cofactores para la transmisión de este virus por la lactancia materna. Uno de ellos, la viremia de la mamá. Cuando las madres tienen un aumento logarítmico de la viremia, el riesgo de contraer o de transmitir la enfermedad es 2 veces mayor. El estado inmunológico de la madre, esto es en referencia al conteo de CD4, entre más bajo, más riesgo hay de transmitirla y los patrones de alimentación. Cuando tenemos infecciones como mastitis, pues toda esta infección atrae células inflamatorias y estas células inflamatorias están infectadas y pasan al niño. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a identificar la exposición perinatal? Es súper importante que a todas las mujeres que estén embarazadas se les haga la prueba de VIH lo antes posible y se debe hacer durante cada embarazo. La prueba en las mujeres que la tienen negativa al inicio se debe repetir en el tercer trimestre. Y en las mujeres en las que se desconozca el resultado de la prueba la debemos realizar durante el trabajo de parto o el parto. ¿Cómo se monitorizan la mujer y el feto durante el embarazo? Entonces se deben tomar niveles del ARN del VIH al inicio de la consulta médica antenatal, que sería lo ideal. En caso de que tengamos que modificar o iniciar la terapia antirretroviral, se debe tomar a las 2 o 4 semanas de haber hecho estos cambios o de haberla iniciado.
y mensualmente hasta que tengamos una supresión de la carga viral. Si las madres llevan menos de 2 años en terapia antirretroviral, se les debe hacer control cada 3 a 6 meses. Entonces, si tenemos una mujer con una prueba para VIH positiva durante el parto o el trabajo de parto, se le debe hacer profilaxis antirretroviral intraparto de manera inmediata y hay que establecer una adecuada terapia antirretroviral para el recién nacido, dependiendo pues también del riesgo de transmisión que tengan, y se debe instaurar lo antes posible. Importante evitar la lactancia materna y se recomienda que a todos estos niños que hacen parte de los hogares de paso, pues en los que se desconoce el estado de la prueba de VIH de la madre, se les realice la prueba de virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué cuidados deben de tener antes del parto? Entonces, primero, evaluar el estado de la enfermedad de la mamá y determinar si necesita modificaciones en la terapia antirretroviral. Todas las mujeres que tengan diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana deben iniciar la terapia antirretroviral lo antes posible con el fin de minimizar el riesgo de la transmisión y no se debe suspender la terapia. Entonces, ¿cuál es el papel de la terapia antirretroviral? Pues como ya habíamos mencionado, es reducir el riesgo de la transmisión perinatal a través de varios mecanismos que son reducir la carga viral en sangre y en secreciones. La profilaxis preexposición se hace con medicamentos antirretrovirales que tienen la capacidad de atravesar la placenta y alcanzar niveles adecuados en el feto. Y la profilaxis postexposición se hace pues en pacientes en los que consideramos que hubo riesgo o que hay riesgo de infección que durante el trabajo de parto o el parto. Entonces, en cuanto a la terapia antirretroviral y teratogenicidad, estos medicamentos no aumentan el riesgo de efectos en el nacimiento. Sin embargo, en un estudio se evidenció que el dolutegravir aumenta el riesgo de efectos neural, aunque es importante recalcar que en este estudio las madres tenían deficiencia en la suplencia de ácido fólico, por lo que pues entonces no es muy clara esta conclusión. Y en un estudio reciente también se evidenció un aumento en la tasa de microcefalia de los recién nacidos, hijos de madres que estaban recibiendo tratamiento con simebudina, lamivudina y efavirenz. Entonces, ¿cómo vamos a manejar a las mujeres que no tienen supresión viral durante el parto? Estas mujeres que tienen una carga viral por encima de 1000 copias al momento del parto, pues primero la vía de nacimiento debe ser cesárea y se les debe hacer profilaxis endovenosa con simebudina intraparto. ¿Cuáles son los recién nacidos que van a tener mayor riesgo de adquirir la infección? Entonces son todos los hijos de mujeres VIH positivas que no hayan recibido tratamiento antirretroviral antes o durante el parto, que solo hayan recibido manejo intraparto, que recibieran terapia antirretroviral anteparto pero no hayan alcanzado la supresión viral al momento del parto o que hayan tenido infección primaria o aguda durante el embarazo o durante la lactancia. Entonces, todos los recién nacidos que tengan exposición perinatal al virus de inmunodeficiencia humana o infección deben recibir la terapia antirretroviral con el fin de reducir el riesgo de transmisión y preferiblemente se debe iniciar entre las 6 y 12 horas de nacido. Entonces, ¿en quiénes vamos a hacer profilaxis? El recién nacido al que no se le ha documentado la infección con el fin de reducir el riesgo de adquirir el virus de inmunodeficiencia humana. La terapia presuntiva es en aquellos recién nacidos en los que hay mayor riesgo de infección perinatal, los que ya mencionamos anteriormente, y ya la terapia como tal en los que tengamos o hagamos el diagnóstico de infección por virus de inmunodeficiencia humana. Los recién nacidos de madre que han recibido la terapia antirretroviral durante el embarazo, que tengan una supresión viral antes y durante el parto, definiendo supresión viral como una carga viral por debajo de 50 copias, se debe hacer un esquema de profilaxis de 4 semanas con simebudina. Importante tener en cuenta que el uso de antirretrovirales diferentes a simebudina, lamivudina y nevirapina no se recomiendan en prematuros, dado que hay falta falta de datos en cuanto a la dosificación y datos de seguridad. Entonces, estas son las recomendaciones de manejo según la guía AIDS Info. Entonces, en los pacientes que tenemos, los clasifican según el riesgo y cómo los vamos a manejar. Entonces, los pacientes que tenemos con bajo riesgo, que son los hijos de madres que tuvieron terapia antirretroviral, supresión viral y que realmente no nos preocupa
la adherencia al tratamiento. Entonces se les va a dar sidobudina por 4 semanas. En los pacientes que tenemos mayor riesgo de transmisión, que son los que mencionamos anteriormente, se les puede dar la terapia presuntiva con sidobudina, lamivudina y nevirapina, o reemplazar la nevirapina por raltegavir desde que nacen hasta 6 semanas después. El manejo ya en los pacientes que tuvieron exposición a VIH, que son los hijos de madres que tienen por lo menos una prueba positiva durante el parto o después del parto, o en los recién nacidos que tienen anticuerpos positivos, se les debe manejar igual que los niños de alto riesgo. Se descontinúa el tratamiento en el momento en que se descarta el diagnóstico en la madre. Y ya el niño que tiene la infección por el virus de inmunodeficiencia humana debe recibir la terapia antirretroviral con dosis terapéuticas. Aquí tenemos la recomendación de dosis en recién nacidos. Realmente yo no me voy a detener mucho en esto, es para que lo conozcan. Aquí las recomiendan según el peso y nos dan el volumen, que es pues más fácil de administrar. Con la sidobudina también, según edad gestacional y peso, con la lamivudina y la nevirapina. En cuanto a las recomendaciones de manejo de la guía colombiana, la guía colombiana sugiere iniciar la profilaxis neonatal lo más cerca posible al nacimiento, en las primeras 6 a 12 horas de vida, que va acorde a la recomendación de la guía internacional de este año de AIDS Info. Recomienda también que los recién nacidos hijos de madre que reciban terapia antirretroviral adecuada y evidencia de supresión viral, pues se ponga profilaxis con sidobudina por 6 semanas. Aquí discrepa un poco con la guía internacional de AIDS Info, que ellos sugieren que sea por 4 semanas. Y en los hijos de madres que no reciben adecuada terapia antirretroviral o que no alcanzan la supresión viral, entonces sugieren 3 dosis de nevirapina, que se va a dar la primera dosis al momento del nacimiento. La segunda dosis la vamos a dar 48 horas después de la primera dosis, y la tercera dosis la vamos a dar 96 horas después de que se da la segunda dosis, asociado a sidobudina por 6 semanas. Es importante pues recalcar que la guía colombiana no hace recomendaciones acerca del manejo intraparto, como de pronto sí lo hace la guía de AIDS Info, que recomienda que todas las mujeres que al momento del parto no alcanzaron supresión viral o no han tenido terapia antirretroviral, pues se les dé profilaxis endovenosa con sidobudina. Entonces en la guía colombiana también están las recomendaciones de dosis. Esta guía es gratis, la pueden descargar de internet. Y en cuanto a las recomendaciones de la alimentación, la recomendación es que la lactancia sea suplida por leche de fórmula desde el nacimiento hasta los 12 meses, independientemente de que la madre esté recibiendo tratamiento antirretroviral o que el bebé esté en profilaxis. No se recomienda dar lactancia materna. Aquí les dejo pues la fotico de la página de las guías, que esta es como la información más actualizada que tenemos acerca del virus de inmunodeficiencia humana, y van a encontrar guías de adultos, de pediatría, exposición perinatal. Y aquí esta es la aplicación que está disponible tanto para Android como para Apple, donde tenemos a la mano las guías, porque pues realmente esto es un tema que de pronto no nos vamos a aprender de memoria, pero es importante saber dónde vamos a encontrar la información para el manejo de estos pacientes en el caso en el que pues nos llegue a tocar. Eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Muchas gracias.